no carga a la velocidad que me consume la batería. Perfecto, lo repito ahora que puse a grabar. De este capítulo va todo, van todos los autores. El principal es Weber, pero después van a ver que hay otras teorías que se desprenden de otros autores que toman la teoría de Weber como base, no tienen grandes diferencias. O sea, es más lectura que otra cosa. El estudio principal es Weber. Bueno, Perfecto. No intenten revivir nunca un mate después de hablar media hora porque me acabo de tomar el mate más frío de la historia. Olvídate. Bueno. Es que justo, ¿no? Lo de la meritocracia, que habló mucho estos días de la meritocracia. Es un tema que sale siempre. Sí, y que justo que te dice que el empleado debe demostrar capacidad, competencia y puede ser promovido a otras áreas, cosa que nunca pasa. O sea, es lamentable. Bien. O sea, esté normatizado y nunca pasa eso. Bien. Sigo con frases familiares. Una frase que me enseñaron familiar también es nunca y siempre son palabras muy grandes. Nunca pasa no es así. Hay muchas empresas que trabajan con evaluación de desempeño y a partir de eso o premios en cuanto a bonos o ascensos. No, sí, a nivel privado sí. A nivel privado sí, porque trabajé. Yo estoy hablando ahora que me estoy viviendo en la parte estatal, que es el que tendría que normalizarlo y hago mérito para un montón de cosas y olvidar. Bien. También, la palabra siempre y nunca es demasiado grande. Hay muchas organizaciones en las que, a nivel estatal, estoy hablando, en las que se manejan. A ver, generalmente las organizaciones se las dividen en dos partes a nivel estatal. Una parte política completamente, que es la parte de la cima, y una parte más operativa. Y muchas organizaciones estatales manejan la parte operativa siguiendo concursos, siguiendo la meritocracia. No es lo común, no es lo normal, pero sí hay organizaciones que lo hacen. ¿Está bien? Voy a cambiar entonces. ¿Cómo? Me voy a cambiar entonces de organización. No, bueno, a ver, no en todas. Yo trabajo en una universidad y entré porque conocía a alguien, no entré por otra manera. Después yo armé mi propio camino, pero entré porque conocía a alguien, si no, no hubiera entrado. Y la mayoría de la gente que conozco que labura ahí entran de esa misma manera. O sea que, sí, eso también. A mí también me pasó igual. A mí también. O sea, eso no lo discuto. Todo lo que estamos diciendo, claramente en la teoría se ve de una manera y en la práctica se ve de otra. Bien. Después, esperen. Quiero centrar en otra disfunción muy importante. Disculpa. ¿Sí? Hay otra disfunción muy importante que tiene que ver con lo que le decía recién, el excesivo apego de las normas. ¿Qué significa esto? Como un empleado de una burocracia tiene que cumplir con los reglamentos, porque la autoridad se basa en los reglamentos, lo lleva a que se sepa el reglamento de memoria y que todas las respuestas que den tienen que ver con el reglamento y no con la función que realmente ocupa. Por eso es que la burocracia es muy lenta para adaptarse a los cambios. ¿Por qué? Porque cuando haya un cambio en el ambiente, para que la burocracia se pueda adaptar, tiene que haber una norma que modifique la norma anterior. Y recién ahí se adapta. Les cuento un ejemplo muy sencillo. Hace, si mal no recuerdo, 8 años, se estableció que las personas pueden cambiar de género en el documento y de hecho pueden cambiar de género simplemente notificándolo. No hace falta que hagan el cambio en el documento, por ley. Yo trabajo en una estructura burocrática que le costó mucho adaptarse a eso, porque salió la ley, después se reglamentó, después llegaron los primeros casos, y cuando aparecieron los primeros casos, recién ahí se empezó a mover todo el engranaje de la burocracia para establecer una nueva norma que incluyera ese cambio. Y ese cambio no incluía un montón de cuestiones, por ejemplo, para que un alumno se reciba en la universidad, el título que se le entrega al alumno tiene que coincidir los datos con los datos de su DNI. Y esto va en contra de la ley que estamos mencionando. Cuando se reglamentó la ley, lo que dice es, el alumno podrá elegir su género y su nombre durante toda la carrera, pero el título tiene que salir con el nombre del documento. Si quiere
que el título salga con el nombre elegido, tiene que hacer el trámite del DNI. Para esto que les digo, pasaron 8 años. ¿Sí? La burocracia tiene esa velocidad que le cuesta mucho adaptarse a los cambios. Por eso, cuando hablamos de burocracia, lo vamos a ver más adelante en la materia, hablamos de un concepto que es sistema cerrado. La burocracia se cierra en sí misma y en sus propias leyes. Eso lleva a que los empleados terminen adoptando esas leyes y apegándose a las leyes. Por lo tanto, no dan alternativas, no son flexibles. Si hay un papel, una norma que dice que vos tenés que presentar fotocopia del documento y vos aparecés con el documento digital en tu celular, si la norma dice fotocopia del documento, lo que te van a decir es, ok, andá y sacale fotocopia. Porque la norma dice fotocopia. Pero es lo mismo, te estoy mostrando el documento, fotocopia. ¿Por qué? Porque la única manera en la que se puede sancionar a un empleado de una burocracia es cuando no cumple las normas. Entonces eso lleva al excesivo apego a las normas. ¿Sí? Por eso es que vemos que es tan estructurado el empleado burocrático. Yo le hago una pregunta y me responde siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que la norma dice. ¿Les pasó alguna vez esto? ¿Tienen algún ejemplo? Los escucho. Sí, creo que el ejemplo más claro, vos venías hablando y lo vengo repitiendo, creo que el ejemplo más claro es cuando vas al registro del automotor. Sí, totalmente. Creo que más burocrático que eso no hay. Y es tal cual, eso, o sea, es así. Por si no es el ejemplo de, lo tengo acá digital, no, fotocopia. Trajiste el formulario con papel rosa y lo habíamos pedido con papel blanco. Volvé y tráelo con papel blanco. ¿Algún otro ejemplo? ¿Alguno que se les ocurra? ¿Que les haya pasado? Si vas a la aduana a retirar una encomienda, también tenés que llenar 20.000 boludeces. Y si te faltó algo, no, volvés. Bien, bien. O sea, sí, hasta uno llega a un momento que dice, bueno, por las dudas llevo la primera orina de la mañana, porque capaz que me la piden, entonces por las dudas la llevo también. Y lo que dijiste vos es muy importante, Fernando, que es lo de llenar 20.000 papeles. Esa es la segunda disfunción principal de la burocracia, que es el exceso de papeleo. ¿Por qué se produce el exceso de papeleo? Justamente porque las comunicaciones son formales. Todo tiene que quedar por escrito. El símbolo de la burocracia es el llamado sello escalera. El sello escalera es un sellito que tiene cuadraditos en el cual firman todas las personas que intervienen en un determinado trámite. Y si falta una firma, no sirve. ¿Sí? Tiene que sí o sí pasar por todos esos lugares. Y en cada uno de esos lugares se van a quedar una copia. Una vez haciendo un relevamiento en un banco de origen estatal, se observó que había un formulario que tenía 5 copias. 2 de las copias se archivaban en el mismo lugar. Piensen ustedes, ¿para qué me sirve tener 2 hojas iguales archivadas en el mismo lugar? ¿Tenían la misma firma? Iguales, copias. Iguales, iguales, iguales. Al pedo. Lo que pasa es que un circuito administrativo iba por un lado y moría ahí, y otro circuito administrativo iba por otro lado y moría ahí también. Y morí en el mismo lugar. Y moría en el mismo lugar. Ocupaba espacio, o sea, piensen desde el punto de vista de un administrador, estamos hablando de recursos. Ocupaba espacios, gasto en papel, gasto en imprimir, gasto en tiempo. En el mismo banco se detectó que un sector le mandaba a otro un informe que era una cosa bestial. Todos los días eran 150 hojas. Haciendo el relevamiento, se empieza a observar esas hojas y se ve que eran como pequeños biblioratos de cada uno de esos informes. Siempre en una misma hoja había 2 números resaltados. Pero en todos los informes igual. Entonces se le pregunta a los empleados, ¿por qué está resaltado esto? ¿Saben cuál fue la respuesta? Es lo único que necesitamos del informe. No. Es verdad. Yo hago informes y es así.
¿Para qué me das 50 hojas si con 2 datos estamos bien? Por costumbre. La burocracia se maneja mucho por costumbre y porque hay una norma que dice que lo tenés que hacer así. Entonces, por las dudas, y acá entra en juego otro concepto que ya en breve vamos a abordar de lleno en la materia, que es cultura organizacional. Por las dudas hay que hacerlo. No sabemos por qué. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, eso lleva al exceso de papeleo. El querer cubrirte de todo y el que todo el mundo se tenga que cubrir de todo y que todos cumplan con la norma. Si algo pasó por acá, yo me quedo con un papelito que diga que pasó por acá. ¿Sí? Hoy en día las burocracias están intentando cambiar y se está llevando mucho a lo digital y esperemos... Sí, ¿puedo decir algo? Sí, Sí, hace 2 o 3, hace 3 años más o menos se pasó a lo digital. Yo trabajo en el Estado también, y pasaba algo loco, que es lo que vos decís. La gente se queda con el papel por las dudas, por más que sea digital. Claro, tal cual, tal cual. Uh-huh. Las firmas, lo que valen las firmas, o sea, la firma es símbolo de poder. No, si yo no estoy, no se firma, entonces no se hace. Entonces me da poder firmar. Una firma. ¿Sí? Que es una autorización en un sistema también. O sea, pongo una clave en un sistema y ya firmé. Y es lo mismo, Sí, la tengo el gente mismo que poder. ya no es así. Ya no es así, ¿qué cosa? Trabajo vendiendo productos financieros, tarjeta de crédito, y la gente piensa que si no te firmó el papel, como que no te habilitó. Tal En cual. realidad sí. Uh-huh. Tal cual, ya está hecha la transacción. Listo. Para un caso extremo, profe, por ejemplo, yo trabajaba en salud, y si un profesional se le gastaba la virome y utilizaba otra que no era similar, que no era del mismo azul, devolvían la receta y no podía retirar el medicamento, por ejemplo. Las O farmacias. sea, al extremo. Las farmacias. Ay, Dios, Sí, las no, sí. farmacias. Es una burocrática. Sí. Es una burocracia tremenda. O sea, tenés que hacer la firma del profesional, la fecha, el día, el peso. Si no tenían el peso de la persona, no le daban el medicamento. O sea, detalles que por ahí al profesional se le escapaban. Uh-huh. Bueno, con un número, tirá la receta y te hace otra nueva. Ven que ejemplos hay miles, ¿sí? Pero tienen que ver, los ejemplos que terminamos dando tienen que ver con las disfunciones, no tanto con las características. Lo que falla principalmente en la burocracia es en la implementación. Cuando se lleva, o sea, la idea de Weber podía no estar mal. Podemos discutirle muchas cosas. Pero cuando se implementa y cuando las personas agarran esa burocracia, para decirlo de una manera científica, la hacen mierda. ¿Sí? Hacen lo que quieren con esa burocracia y termina siendo lo que nosotros hoy conocemos. Y termina siendo una mala palabra. Si me dicen burócrata es porque no soy una persona muy querida. ¿Está bien? Bueno, creo que lo más importante lo tenemos ya, así que daríamos por cerrado el tema. No sé si quieren preguntar algo o comentar algo más. ¿3, 2, 1, bajo martillo, ¿eh? Miren que por reglamento tengo que esperar 3 segundos nada más. Bueno, perfecto, listo. Entonces, si queda todo claro, los dejo ya. Nos vemos la semana que viene. Con Augusto van a ver el capítulo 12 y la otra semana conmigo verán el 13. ¿Está bien? Gente, buena semana para todos. Un gusto como siempre. Gracias. Chao, gracias. Igualmente. Gracias, profe.